Hola muchachos, hoy vamos a hablar de factorización. En este video vamos a ver cuatro casos: factor común por agrupación, factorización de diferencia de cuadrados y factorización de trinomios cuadrados perfectos. Además, vamos a ver unas estrategias que nos permitan identificar cada caso. Entonces, vamos a definir qué es un factor. Es una expresión algebraica que multiplica una segunda expresión, obteniendo así una expresión, digámoslo así, compuesta. Entonces, la factorización es una operación necesaria para reescribir una expresión algebraica como producto de factores simples. Entonces, la factorización no es más que la escritura simplificada de una expresión algebraica. Bien, vamos a pasar a la explicación de los casos que mencioné anteriormente. Primer caso es el caso del factor común. Aparecen todos, una característica es que aparece en todos los términos de la expresión algebraica un término en común, como lo dice el título. Entonces debemos tener en cuenta para factorizar expresiones por este caso: identificar el máximo común término, es decir, que tengan algo en común, como lo decía el título. Por ejemplo, en este ejercicio vemos que tienen algo en común, que es la letra M. En el segundo vemos que tienen algo en común, la letra X. En el tercero tienen algo en común, la letra X, la letra Y. Y además son múltiplos de 12. Y en el cuarto ejemplo, que aparece en la parte de abajo, tienen en común el polinomio X más 1. Entonces, esas son las características a tener en cuenta para realizar la factorización por el caso del factor común. Veamos unos ejemplos. Entonces, el primero es m a la 2 menos m b a la 2. El máximo factor es la m, porque pues la m no tiene ningún exponente. Entonces, el factor en común en este caso sería la m. El segundo factor pues es lo que sobraría sin esa m, que sería a a la 2 menos b a la 2. Y la factorización sería el producto, es decir, la multiplicación de los dos términos anteriores. Luego con la otra expresión, el factor en común es la x, que es la x que tiene el exponente más pequeño, y lo que queda sin esa x sería 3x, porque ya sacamos una x, la y menos 1, porque pues esa x la sacamos, debe ir una expresión ahí, que en este caso sería 1. Y la factorización pues sería la multiplicación de esos dos términos. En el siguiente ejemplo vamos a ver que el factor, como les decía, era x, la y, pero en este caso la y más pequeña o la de menor exponente es ya la 2, y los dos números, los dos coeficientes son múltiplos de 12. Lo que queda en la parte del segundo factor es la división de los primeros del ejercicio en el factor en común que se halló. La factorización pues sería la multiplicación de esos dos términos. En el cuarto ejemplo tenemos un caso en el que el factor común no es un solo término, sino es un polinomio, en este caso x más 1. El segundo término pues sería lo que quede, que es a menos b. Bien, pasamos al factor común por agrupación de términos. En este caso aparece un término común compuesto después de agrupar los términos con factores comunes simples. Entonces es como un caso especial de el factor común que acabamos de ver. Entonces tiene cuatro características o cuatro pasos. Hay que agrupar los términos con factores comunes usando la propiedad asociativa. Segundo, factorizar el caso 1 en cada uno de los factores comunes que se hallaron, identificar el máximo término común y dividir la expresión algebraica entre el máximo término común, es decir, hacer los mismos pasos que hicimos en el anterior. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en estos ejercicios ya no tienen todos algo en común. Algunos tienen b, algunos tienen a, algunos tienen x. O en el segundo, algunos tienen m, algunos tienen n, algunos son múltiplos de 2, algunos son múltiplos de 3. Entonces no hay un caso general que nos permita sacar un factor común como tal. Entonces para eso se agrupa. Veamos dos ejemplos. Primero,
sería ax más a menos bx menos b. La factorización o la agrupación sería el primer término o los dos primeros términos, ax más a menos, y los otros dos términos, bx más b. En este caso se factoriza el menos, se saca el menos de esa expresión para que las dos expresiones dentro de los paréntesis sean positivas. El proceso que se hace a continuación es sacar factor común, es decir, repetir el caso primero de cada una de esas agrupaciones que hicimos. El primer caso sería a, el término en común. En la segunda expresión sería la b, el término en común. Ahora observamos que quedó otra vez algo en común. En este caso es el binomio x más 1. Entonces factorizamos la a y la b para que nos quede la factorización del polinomio. Segundo caso, o segundo ejemplo, tenemos una expresión similar que algunos tienen m, algunos tienen n, algunos son múltiplos de 2 y otros son múltiplos de 3. Entonces vamos a agrupar los dos primeros y los dos últimos. En este caso no se saca el menos porque ya ambas quedan con menos. Es necesario que las dos expresiones queden similares o iguales. En la primera agrupación sacamos factor común 3m, adentro quedaría m menos 2n, lo mismo que en la otra, los dos son múltiplos de 4, así que el que sale es el 4. Bien, entonces tenemos que ambos tienen en común m menos 2n para realizar la factorización. Continuamos con el trinomio cuadrado perfecto. Entonces para este seguimos 4 pasos. Primero, determinar si es un trinomio cuadrado perfecto. Segundo, obtener la raíz cuadrada del primer y tercer término. Tercero, observar el signo del segundo término. Y cuarto, escribir el binomio al cuadrado, es decir, las raíces que se obtuvieron de los dos términos. Entonces, en este caso, tenemos que ya es un trinomio. Si ya no es un trinomio, no se puede aplicar este caso de factorización. Entonces, un ejemplo. Debemos determinar si es trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo sabemos eso? Sacamos las raíces de las expresiones que están en los extremos, en este caso de a la 2 y de b a la 2, que eso nos daría ab. Al multiplicarlas nos da a por b y debemos multiplicarlas por 2 para que nos dé el término que está en el centro, que es 2ab. Entonces, como cumple la condición, vamos a escribir el binomio elevado al cuadrado, es decir, a más b elevado a la 2. Un siguiente ejemplo sería 4a a la 2, x a la 2, menos 12ax más 9. Primero determinamos si es trinomio cuadrado perfecto. Entonces las raíces de los extremos, la raíz de 4, 2, la raíz de a la 2, a, y la raíz de x a la 2, x. Y pues la raíz de 9, 9. Multiplicamos 2 por 3, 6, por 2, 12, y queda la expresión con ax, es decir, que cumple la condición, y escribimos los dos términos que hallamos en una resta elevados al cuadrado. ¿Por qué resta? Porque el signo que aparece acá en la mitad o en el segundo término es el que nos determina cómo separamos el binomio acá. Por eso es menos. En el anterior era con un más. Bien, vamos a finalizar con la diferencia de cuadrados. En esta tenemos que la característica principal es que es un binomio y los dos términos están elevados al cuadrado, separados por un signo menos. Veamos los ejemplos. Primero sería 9 menos 16x a la 6. Debemos determinar si los extremos o los dos términos tienen raíz cuadrada. La raíz de 9, en este caso sería 3, y la raíz de 16x a la 6 sería 4 para 16, y la raíz de x a la 6, que sería x a la 3. Ahora escribimos esos dos resultados separados por un más y en otro paréntesis separados por un menos. Eso es todo para este caso. Otro ejemplo. Una estrategia general es mirar lo siguiente. Primero, factorizar todos los factores comunes. Si todos tienen algo en común, aplicamos el primer caso. Segundo, observar el número de términos entre paréntesis.
o en la expresión original para determinar qué caso debemos emplear. Si hay 4 términos, lo más aconsejable sería utilizar factor común por agrupación. Si hay 3 términos, determinar si es trinomio cuadrado perfecto y así factorizar. Si no es trinomio cuadrado perfecto, emplear un caso que se va a ver más adelante. Tercer condición, si hay 2 términos y están elevados al cuadrado, buscar la diferencia de cuadrados y factorizarlo. Y si hay 2 términos y son cubos, se busca la forma de la suma o la diferencia y se factoriza, como veremos más adelante. Y para terminar, debemos asegurarnos que la expresión esté factorizada completamente. Bien, muchachos, entonces espero hayan entendido. Deben realizar el taller que se va a dejar adjunto. Deben llevarlo realizado el día sábado a la clase tripartita. Eso es todo.